Hola, ¿cómo están amigos? Esto es Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Y está con nosotros el señor Carlos Osorio, él es representante de la ONP. ¿Cuál es el motivo de su presencia? Es que el Ejecutivo ha promulgado una ley la cual obliga a todos los trabajadores independientes a afiliarse a una ONP o a la AFP. ¿Cómo está? Muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes gracias por la invitación y estamos acá para responder a sus preguntas. A ver, ¿el Estado puede obligar a un ciudadano o al ciudadano a aportar a una AFP o ONP? Definitivamente claro que puede hacerlo, en el sentido de que tiene que propiciar que las personas ahorren para su futuro. Al no existir una cultura previsional por parte de los peruanos, porque no existe ahorro, está demostrado estadísticamente que no existe ahorro, y en ese sentido el Estado tiene que preocuparse de que las personas en el futuro tengan algo con que sobrevivir. Esto no es un gran negociado, como se ha dicho, de las AFPs. No, de ninguna manera. Esto es algo que siempre debió existir. Lo que pasa es que quizá la fórmula no estuvo planteada o no tuvo una visión de fórmula, pero esta vez ya se ha concluido en esa norma. Pero como algunas leyes que se han ido dando durante este gobierno de Ollanta Humala, esta ley no ha sido informada a la población, ¿o sí? Lo que pasa es que los proyectos de ley existen en su momento, pero no todas salen a luz, entiendo, ¿no? Y esto pero ya se debería de discutir un tema como esto que involucra a la ciudadanía en general. Lo que pasa es que sí se ha discutido el tema del ahorro nacional. O sea, sabemos que el Sistema Nacional de Pensiones, por cada pensionista existen 3 aportantes. Y lo necesario sería que existan 10 aportantes por un pensionista. Es decir, existe un déficit de aportaciones. O sea, y eso se conoce hace muchos años, décadas. En ese sentido, esa norma propicia que las personas se afilien al sistema privado o al sistema público y empiecen a aportar, algo que deberían hacer sin necesidad de esta norma. Lo que pasa es que no lo estamos haciendo, el Estado tiene que intervenir. Pero es que hay personas que tienen modos de invertir. Quizá no es en un modo o invirtiendo en una AFP, depositando su dinero, digo, o a una ONP o a la AFP, sino comprando bienes e invirtiendo en esos bienes. ¿Por qué el Estado tiene que obligar, repito una vez más, al ciudadano a aportar y específicamente a una AFP o a la ONP? Sí, la respuesta a su pregunta la podemos responder de la siguiente manera. Ustedes ven que existen proyectos del Estado en el sentido tipo pensión 65, en beca, ¿no? El tema de hemos escuchado hace poco que algunos artistas están pidiendo pensión, ¿no? Se da cuenta que existe la necesidad de las personas de aportar, pero sencillamente, incluso a pesar que percibieron mucho tiempo, dinero, no ahorraron. Incluso sabemos de quién estamos hablando y no ahorraron. Y ahora están pidiendo pensión. ¿Y eso perjudica al Estado, dice usted? Definitivamente, porque el Estado tiene que intervenir para que esa persona que no ahorró cuando pudo hacerlo tenga que el Estado pagarle después una pensión porque lo necesita. Pero a ver, señor Carlos, las personas que han aportado por años a la ONP, los jubilados hablo, de los jubilados me refiero, ellos siempre se han quejado por la pensión irrisoria que reciben. Han aportado toda su vida, han aportado más de 20 años y la pensión no es justa. Y hay gente que precisamente por este motivo es que prefiere invertir su dinero en otras cosas y guardarse su dinero, como se dice, para mayo. Sí, lo que pasa es que estamos hablando sobre cosas que se dicen y sin embargo las personas deben ponerse en un momento, pensar justamente cuánto han aportado y sacar una propuesta de cuánto hubiera sido su pensión. Y yo sí lo he hecho, por ejemplo. Sí, ¿usted está afiliado a una AFP? AFP, sí, porque estoy afiliado de los 25 años. Ahora tengo 42 años y ya estoy aportando buena cantidad de tiempo, ¿no? Ahorrando el futuro. Si me permite un poco para terminar a su pregunta, la pensión mínima a la fecha es 415 soles. Una persona con una remuneración mínima vital a la fecha de 750 soles debe aportando 20 años, como exige la norma, alcanzaría para que le se pague 5 años de pensión. O sea, aportando 20 años con una remuneración mínima a la fecha, permitiría que esa persona perciba solamente 5 años de pensión. El resto tendría que ser subsidiado por parte del Estado. Y ustedes entonces dicen que esta ley va a beneficiar al ciudadano. ¿De qué manera va a beneficiar? ¿Qué es lo que tiene que hacer ahora el ciudadano, el trabajador independiente? El trabajador independiente que tiene rentas de cuarta categoría o cuarta quinta, tiene que en sus boletas de recibos, sus recibos ordinarios, poner el monto correspondiente
sea por AFP 10% o por ONP 13%, para efectos de esos aportes mensuales. Aclaremos ese punto. ¿Por cuánto, si es que se afilia a una AFP, cuánto por ciento lo van a descontar? Si es que se afilia a la ONP, ¿cuánto por ciento se va a descontar? Si se afilia a la ONP, el aporte es 13% para aquellos que persiguen ingresos mayores a 1.125 soles, ¿no? Porque si persiguen menos ese monto mencionado, por este año y el siguiente aportarán 7%, ¿no? En cambio, si se aportan a la AFP, el aporte obligatorio a la AFP es 10%. Pero adicionalmente eso hay que agregarle comisiones que hay que pagar a la AFP por seguro de... ¿Cuánto sería en total? ¿Cuánto se descontaría de su sueldo neto? Aproximadamente 13% también. O sea, van por ahí, ¿no? Entre AFPs y la ONP. Ahora, los trabajadores que están en planilla, pero también trabajan para otras empresas por recibo por honorario, ¿estas personas también tienen que aportar? En ese sentido, siempre pediría por parte de la SBS, la Superintendencia de Banca de Seguros, que exista un pronunciamiento respecto a ese punto. Es algo que se debería aclarar. Por parte de ONP, sí tendría que aportarlo. Por parte de ONP. Así es. Ahora, las personas o los trabajadores independientes que tengan que aportar esta disposición, ¿qué es lo que tienen que hacer? O si es que no lo hacen, ¿qué sanciones va a recibir por parte del Estado? ¿Cuál es el procedimiento? En lo que respecta a los aportes al Sistema Nacional de Pensiones, quien va a estar en cargo de la recaudación va a ser SUNAT, ¿no? Y los aportes al sistema público tienen carácter contributivo, es decir, carácter de tributo. En consecuencia, las sanciones que puede imponer SUNAT, ¿no?, son las mismas que se aplican a cualquier persona o empresa que tribute. ¿Esta ley ya empezó a regir? A partir del 1 de agosto de este año. ¿Qué pasa entonces si las personas todavía no se han puesto, o en este fin de mes que se vería, ¿no?, que tendrían que ser descontados en su recibo por honorarios? Sí, las personas que ya, o sea, están en el ámbito, es decir, que aquellas que ya perciben este mes más de un sueldo mínimo vital, tendrían que aportar. Y es decir, en su recibo que emiten de honorarios, indicar si está en la AFP, indicar el aporte de 10% más las comisiones, y está en ONP, solamente 13% para ONP. Ahora, las personas o los trabajadores independientes pueden elegir una AFP. Sí. No, perdón, en este momento la SBS ha dicho que es hábitat a la AFP que todos tendrían que ir. No pueden elegir entonces si es que quiere prima u otras. Su afiliación sería, AFPs. si eligen afiliarse al sistema privado, tiene que ser con la AFP Hábitat. En el caso de la ONP, trabajadores independientes que por primera vez se van a afiliar entonces, ¿tienen que concurrir a la ONP o hay una página web donde se puedan inscribir? Sí, en ONP ha habilitado, ¿no?, un link en la página web que es www.onp.gov.pe, ¿no?, en el que dice afiliación trabajador independiente, en el cual ingresando sus datos, ¿no?, contando con su RUC y un correo electrónico, el trámite no demora más de 5 a 10 minutos. Señor Carlos, entonces usted sostiene una vez más, porque muchos especialistas lo han señalado, que esta ley es inconstitucional. Entonces usted no está de acuerdo con ello. No, definitivamente no estamos de acuerdo, porque yo entiendo que el Estado, al no existir ahorro por parte de la persona a su futuro, ¿no?, el Estado tiene que intervenir, ¿no? ¿Y ese dinero que ustedes reciban por parte de los aportantes, qué es lo que van a hacer con ese dinero? En el Sistema Nacional de Pensiones, las aportaciones van a un fondo común que sirve justamente para pagar las pensiones de los actuales pensionistas, ¿no? Ese fondo que, ¿no?, se administra en el sentido que genera también rentabilidad, pero esa rentabilidad se utiliza justamente para pagar a todos los pensionistas, a diferencia en el sistema privado de pensiones, que existe una cuenta individual por cada uno de los afiliados. Digamos, con tu dinero se van a beneficiar otras personas que en este momento necesitan recibir la pensión. Y cuando llegue la época de tu jubilación va a ser lo mismo. Así es, la característica del sistema público es que justamente es un principio de solidaridad, o sea, todos aportan para el bienestar de todos. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. Entonces, todos ya estamos avisados, todos los trabajadores independientes que perciban un sueldo mayor a 750 o a 1.225 van a ser descontados a partir de este fin de mes de agosto. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Amigos, conversamos con Carlos Osorio, representante de la ONP. Nosotros nos vamos a una pausa y ya volvemos.